Atendiendo a la relevancia de la petición, así como a la autolimitación y prudencia con que está llamado a actuar este alto tribunal en un caso que eventualmente podría significar el control constitucional al respecto de una reforma al texto mismo de la Constitución Federal, es que se estima conveniente reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacia un asidero normativo mucho más claro y mucho más preciso. Ese fundamento lo encontramos en el propio artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y concretamente la fracción 17. Al respecto, la consulta repara en que la atribución de referencia generalmente se ha desplegado con motivo de controversias al interior del Poder Judicial de la Federación o con motivo de la aplicación de leyes ordinarias, es decir, sin que la disputa respectiva se haya extendido hacia el órgano revisor de la Constitución. No obstante ello, ha obedecido a que no se habían presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la disyuntiva de que fuera precisamente una reforma al texto constitucional la que, a criterio de las magistradas y los magistrados, de los jueces y juezas promoventes, propiciara un posible atentado contra la independencia judicial u otros principios tutelados por la ley fundamental respecto de la impartición de justicia. En ese sentido, la amplitud del mandato contenido en el primer párrafo del artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación relativo a que este Tribunal Pleno vele por la autonomía y por la independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura Federal, aunado a la facultad expresa de la fracción 17 de este mismo precepto relativa a conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación, es lo que lleva a considerar que la petición de los promoventes sí puede ser admitida y procesada de conformidad con esa atribución. Uno, porque excede la materia de la consulta al estudiar una vía distinta a la cuestionada por la ministra presidenta, generando una especie de suplencia de la deficiencia de la solicitud absolutamente injustificada, pues los promoventes son peritos en derecho. Y dos, porque se nos propone ampliar el sentido de la fracción 17 e incluso del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica, al pretender que una fracción circunscrita expresamente a controversias entre los órganos integrantes del Poder Judicial se derive a otros órganos del Estado que no son parte de ese artículo ni están mencionados en esa fracción, pues solo la Constitución puede otorgar la facultad de resolver controversias entre poderes. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder
soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Es cuanto, Presidenta. Gracias, ministro. Ministro Lainez. Por otro lado, yo estoy, digamos, genéricamente de acuerdo con el proyecto. Tengo algunos puntos quizá adicionales o no coincidentes totalmente con el proyecto. Los haré valer como puntos jurídicos, que eso es lo que estamos aquí para poder resolver puntos jurídicos en este tipo de asuntos jurídicos constitucionales. Desde luego, absteniéndome por respeto al señor ministro ponente y a todos los integrantes de este tribunal, de hacer expresiones calificativas que puedan demeritar el trabajo del señor ministro ponente y, por lo tanto, pues de la discusión en este asunto, porque se trata de hacer argumentos jurídicos y no de expresiones subjetivas de lo que nos parezca. Pero insisto, esos argumentos en este caso no son aplicables, en primer lugar porque estamos en presencia de una consulta a trámite, no estamos debatiendo el contenido de la resolución que pudiera llegar a dictarse en este caso. Y por otro lado, me parece que la promoción de esta solicitud por parte de diversos juzgadores y juzgadoras federales es en el sentido de que esta Suprema Corte ejerza la facultad que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica. Esa facultad, ya también se ha mencionado aquí, consiste en vigilar o velar por la autonomía y la independencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues el legislador estableció una serie de hipótesis o de facultades definidas ahí que no son limitativas porque la última fracción establece la posibilidad de incluir hipótesis análogas a las anteriores. Pero para mí lo más importante también, yo soslayo un poco el tema del reencauzamiento, porque en realidad lo que se está solicitando es el ejercicio de esa facultad y nosotros podemos ejercer esa facultad en cualquiera de las hipótesis de las fracciones que ahí se contienen, incluso hasta en casos análogos de acuerdo con la última fracción. Así es que yo me separaría concretamente del tema del reencauzamiento y iría de manera directa al ejercicio de la facultad esencial que está regulada en este artículo 11. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y, por consecuencia, la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional
inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación. Con esta reflexión, anuncio un voto particular en contra del proyecto. Gracias, Presidenta. Yo nada más muy respetuosamente quisiera tomar distancia de expresiones como politizar la justicia o control de calidad de la Corte, solo por votar a favor de una consulta técnica que me parece pertinente. Tampoco creo que sea un golpe de Estado resolver una consulta y creo que estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo. La realidad ha demostrado que el constituyente permanente ha ejercido un veto político contundente respecto a un poder que había sido autónomo. Es innegable, pero eso no impide el deber analítico de la Corte. Para esta consulta lo importante es la atribución de velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación a la luz de lo planteado, como indica la Ley Orgánica. Esta cuestión amerita mayor análisis y no autocontención en este momento sobre hasta dónde alcanza. Y en esto, pues, relativamente coincido con lo que señaló el ministro Gutiérrez en su intervención. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto modificado. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alba. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra, con voto particular. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potismo. Para el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señora ministra presidenta. Con el sentido del proyecto con un concurrente. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente. La señora ministra presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza, Ortiz Alp y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias.